Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que vengan con muchas ganas de hablar sobre un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y en los corazones de muchos fanáticos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, como indica el título, evoca recuerdos y abre la puerta a nuevas reflexiones. Kerem Bürsin, siempre recordaré a Hande, un adiós o un nuevo inicio. Sé que este título puede sonar un poco melancólico, pero créanme, vamos a abordarlo desde una perspectiva constructiva y sobre todo, con mucho respeto por las personas involucradas. Si eres fan de Kerem Bürsin de Hande Erçel, o simplemente te gusta estar al tanto de las dinámicas del mundo del entretenimiento, quédate con nosotros porque tenemos mucho que analizar. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. El mundo del cine y la televisión a menudo nos presenta historias de amor que trascienden la pantalla, y la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de esas. Desde que compartieron créditos en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en la ficción como en la vida real. Los fanáticos se enamoraron de su conexión, de la manera en que se complementaban, y esperaban que su historia de amor en la pantalla tuviera un eco en sus vidas personales. Y así fue, durante un tiempo pudimos ver destellos de esa complicidad fuera de los sets de grabación, en entrevistas, en sus redes sociales, creando un universo paralelo para sus seguidores, un universo lleno de ilusión y esperanza. Pero como bien sabemos, la vida, y especialmente la vida de las figuras públicas, está llena de giros inesperados. Las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden cambiar, evolucionar o, lamentablemente, llegar a su fin. Y cuando esto sucede con una pareja tan querida como Kerem y Hande, el impacto en sus seguidores es considerable. El título de nuestro vídeo, Siempre recordaré a Hande, un adiós o un nuevo inicio, precisamente apunta a esa dualidad. Por un lado, tenemos la memoria de lo vivido, de los momentos compartidos, de esa etapa que fue significativa para ambos y que marcó a una generación de fans. Y por otro, la inevitable pregunta sobre lo que depara el futuro, tanto para ellos individualmente como para su legado como pareja en la memoria colectiva. Analicemos el Siempre recordaré a Hande. ¿Qué implica esto? Para Kerem Bürsin, estas palabras podrían significar un reconocimiento sincero y respetuoso de la importancia que Hande tuvo en su vida y en su carrera. Es natural y humano recordar a alguien que ha sido parte de nuestra historia, alguien con quien hemos compartido experiencias valiosas. No se trata de aferrarse al pasado, sino de valorar lo vivido. Para los fans, este sentimiento es aún más pronunciado. Hande para muchos no es solo una actriz, sino un símbolo de esa época dorada de Sen Kalkam, una época de optimismo, de entretenimiento escapista que trajo alegría a sus vidas. Recordar a Hande es, en cierto modo, revivir esos momentos positivos. Pero la pregunta clave ¿es este recuerdo un punto final, un adiós definitivo a esa etapa, o es el prólogo de un nuevo inicio? La belleza de la vida y del arte reside en esa capacidad de transformación. Un final nunca es solo un final, es también el punto de partida para algo nuevo. Si Kerem Bürsin pronuncia o piensa estas palabras, es muy probable que esté reconociendo que aunque el pasado fue importante, el presente y el futuro son una pizarra en blanco. Un nuevo inicio no significa olvidar, sino aprender, crecer y seguir adelante. Para él podría significar enfocarse en nuevos proyectos, en explorar facetas de su carrera que quizás antes no había tenido la oportunidad de desarrollar, o simplemente en encontrar un nuevo camino en su vida personal. En el mundo del espectáculo, la presión mediática es inmensa. Cada paso, cada comentario, cada interacción es analizada con lupa. Y cuando se trata de una pareja que ha capturado la imaginación del público, la expectativa de que continúen juntos es aún mayor. Sin embargo, es fundamental recordar que son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios ritmos. Lo que para los fans puede ser un final de una historia romántica, para ellos puede ser una liberación, un espacio para reinventarse. Pensemos en las implicaciones para la carrera de ambos. Cuando una pareja de actores tiene una química tan palpable en pantalla y luego se consolida su relación en la vida real, a menudo los fanáticos esperan verlos juntos en futuros proyectos. Si la relación termina, esto puede generar cierta decepción, pero también abre la puerta a que explore.
En roles independientes, demostrando así su versatilidad como artistas por separado. Es una oportunidad para que cada uno brille con luz propia, sin la sombra de la pareja. Kerem Bürsin, con su carisma y talento, tiene un futuro prometedor, al igual que Hande Erçel, quien ha demostrado ser una actriz muy capaz. Además, el concepto de siempre recordaré puede aplicarse también a la forma en que una relación deja una huella en la persona. No se trata solo de los momentos felices, sino de las lecciones aprendidas, de las experiencias compartidas que nos moldean y nos hacen quienes somos. Es una forma de reconocer la madurez y la profundidad del impacto que una persona puede tener en otra. Si Kerem Bürsin habla de Hande, es probable que sea con un cariño genuino por la persona que fue y es, y por lo que esa etapa representó en su vida. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto como un nuevo inicio? Un nuevo inicio implica dejar ir lo que ya no sirve, cerrar ciclos para poder abrir otros. Para Kerem podría significar un impulso para explorar nuevos géneros, nuevos desafíos actorales, o incluso nuevos intereses personales. Podría ser el momento de enfocarse en su desarrollo como profesional, en consolidar su marca personal más allá de cualquier relación sentimental. El mundo del entretenimiento es dinámico, y aquellos que logran adaptarse y reinventarse son los que perduran. Y para Hande la situación es similar. Ella también tiene una carrera brillante por delante y un nuevo comienzo puede significar la exploración de roles más complejos, la participación en producciones internacionales, o simplemente la libertad de elegir proyectos que resuenen profundamente con ella. La vida después de una relación mediática importante puede ser liberadora, permitiendo que la atención se centre más en su trabajo y en sus aspiraciones artísticas. El título también nos invita a reflexionar sobre cómo los fanáticos asimilan estos cambios. A veces los seguidores pueden tener dificultades para separar la vida pública de la privada de sus ídolos. Es importante recordar que aunque nosotros seamos testigos de su vida a través de las pantallas y las redes sociales, ellos tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones que consideren mejor para su bienestar. El siempre recordaré de Kerem hacia Hande para los fanáticos debería ser una invitación a recordar con cariño esa etapa, pero también a apoyar y celebrar los nuevos caminos que ambos emprendan. En este sentido, un adiós a la etapa de pareja no tiene por qué ser un adiós a la admiración y el respeto que sentimos por ellos como artistas. Al contrario, puede ser una oportunidad para apreciar sus talentos de forma individual, para verlos crecer y evolucionar en sus respectivas carreras. El cine y la televisión nos han dado innumerables ejemplos de actores que, después de haber compartido pantalla y vidas, han continuado con trayectorias exitosas por separado. Podríamos decir que el siempre recordaré a Hande es un reconocimiento a la belleza de lo que fue, una afirmación de que esos momentos tienen un lugar especial. Pero la vida avanza y la naturaleza humana nos impulsa a buscar nuevos horizontes. El un adiós o un nuevo inicio es precisamente la encrucijada donde se encuentra la reflexión. ¿Es un final melancólico que se aferra al pasado, o es el reconocimiento de que cada final trae consigo la promesa de un nuevo comienzo? Personalmente creo que para figuras tan jóvenes y con tanto potencial como Kerem y Hande, la respuesta se inclina más hacia el nuevo inicio. La vida es un constante ciclo de finales y comienzos. Las relaciones que terminan, por significativas que hayan sido, abren espacios para nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y nuevas conexiones. Y esto es válido tanto para la vida personal como para la profesional. Kerem Bürsin, al reflexionar sobre Hande, probablemente está reconociendo la importancia de esa etapa, pero también está mirando hacia el futuro con esperanza y determinación. Por lo tanto, en lugar de ver un simple adiós, podemos interpretar este mensaje como una celebración de la resiliencia, de la capacidad de adaptarse y de seguir adelante. El legado de su relación en pantalla, especialmente en Senkalkam, seguirá vivo en la memoria de los fanáticos, y eso es algo hermoso. Pero la vida de Kerem Bürsin, al igual que la de Hande Erçel, continúa, y está llena de posibilidades. Llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos explorado el significado detrás de las palabras Kerem Bürsin, siempre recordaré a Hande, un adiós o un nuevo inicio. Hemos reflexionado sobre cómo un reconocimiento del pasado puede ser, de hecho, el preludio de un futuro prometedor. Hemos hablado de la importancia de recordar con cariño lo vivido, pero también de la fuerza que reside en abrazar los nuevos comienzos, tanto en la vida personal como en la profesional. Para Kerem Bürsin y Hande Erçel, este momento representa sin duda una etapa de reflexión y de avance. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis.
Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya dado nuevas perspectivas. Su participación es lo que hace que este canal sea especial, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es un adiós o un nuevo inicio? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas discusiones. Hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.